Buenas tardes a todos. Ahora un momentito y empezamos. De nuevo, buenas tardes. Hoy nuestra conferencia está dedicada a la historia del tricolor blanco, azul, rojo, la bandera nacional de Rusia. Vamos a seguir su recorrido, cuando apareció, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo, qué símbolos se reflejan en él y por qué se convirtió en el emblema de Rusia. Esta conferencia ha sido preparada por la Casa Rusa de Madrid en el marco del Club Histórico. Si todos están listos, comencemos nuestro viaje por la historia de la bandera nacional de Rusia. Desde la formación del Estado aparecieron no solo estandartes de las unidades militares, sino también banderas departamentales utilizadas por embajadas comerciales o diplomáticas. Algunas banderas se describen en fuentes como el Libro del Zar y el Fondo de Crónicas Ilustradas. Otra fuente adicional para la descripción de banderas son las memorias bibliográficos y la correspondencia diplomática de diversos estadistas o viajeros. Las fuentes mencionadas ofrecen una presentación lejana de los estandartes de las tropas rusas y de los pendones personales de los príncipes, pero incluso aquellos que han llegado hasta nuestros días, como el Gran Estandarte de 1570, no pueden considerarse un símbolo estatal. En primer lugar, no existía una descripción legal de este símbolo, ni en los códigos judiciales de 1497 y 1550, ni en el código de 1749. En ese momento, la bandera, a diferencia del escudo, el título o el sello del Estado, no era un símbolo independiente, sino más bien un elemento auxiliar, un fondo para estos símbolos. Se usaban diferentes banderas para señalar ejércitos, la flota comercial y militar, y en actos oficiales servían para mostrar el escudo, como en el estandarte heráldico de 1779. No se sabe con certeza qué significaban los símbolos en las banderas, qué forma tenían o por qué se elegían ciertos colores. Hasta inicios del siglo 18, las banderas no estaban reguladas por ley, servían más bien como señales de identificación de tropas y barcos, o tenían un sentido espiritual, como el estandarte con icono usado en batallas decisivas contra enemigos de otra fe. Pasamos al Pedro el Grande. Las banderas de Pedro el Grande, finales del siglo XVII. Para entender su importancia en la vida pública, estatal y militar, es necesario revisar las leyes. Analizando los códigos de 1497 y 1550, el código de 1749 y la colección completa de leyes del Imperio Ruso, se observa que hasta mediados del siglo XIX, la bandera no era un símbolo estatal, sino un elemento auxiliar, como dije antes, parte del uniforme militar o identificador de la flota. El escudo y el título del soberano descritos en la ley de 1777 sobre el título del zar y el sello del Estado eran considerados los símbolos principales. Las banderas del Pedro el Grande, las primeras menciones de banderas aparecen con el desarrollo de la flota. En el decreto sobre las banderas en los barcos comerciales fluviales, el 20 de enero de 1705, se estableció que todos los barcos mercantes debían llevar una bandera con un modelo específico. Este estandarte a menudo es presentado por algunos autores como el primer pabellón nacional de Pedro el Grande, pero en realidad la ley lo definía solo como señal de identificación para barcos mercantes. Durante siglo y medio más, la bandera no fue reconocida ni en la sociedad ni en las leyes como símbolo del Estado.
y los ejércitos solían usar esta imagen de Spasni Rukatvorny. El emperador Pedro I no solo unificó las banderas navales, sino también las terrestres. Según la ley sobre la fabricación de estandartes en la armería del 14 de marzo de 1712, la caballería y la infantería comenzaron a recibir banderas hechas con un mismo modelo en la armería, en lugar de ser fabricados en mismo lugar. Un momentito. Ujú. En lugar de elaborarlas en cada provincia. Esto se relaciona con la tradición anterior. Desde la época de la dominación mongola hasta Pedro, los ejércitos se organizaban de manera feudal. Un príncipe o boyardo reunía tropas en su territorio y éstas marchaban bajo un estandarte con el escudo de esas tierras. Con las reformas de Pedro, los antiguos principados se transformaron en provincias y las banderas regionales fueron sustituidas por estandartes estatales unificados. Algo similar ocurría en Polonia y Lituania. En los países eslavos la heráldica surgió desde la tierra, como se dice, y luego pasaba a los nobles, mientras que en Europa occidental el señor feudal recibía un escudo de su soberano y lo transmitía a sus territorios. Aquí podemos ver las imágenes de diferentes barcos. Gallar, como barco más grande del emperador y de diferentes formas. A pesar de que la bandera estatal fue utilizada en la coronación al mismo nivel que otras insignias imperiales como la espada del Estado, el sello, la corona, el cetro, el orbe y el manto seguía teniendo un estatus de facto. Basándose en la legislación, se puede ver que la bandera continuaba siendo considerada parte del uniforme y de la equipación de los regimientos militares, mientras que en el ceremonial imperial conservaba el rango de insignia ceremonial. No obstante, comienza a dibujarse la protoevolución de la bandera estatal, la Horb, Rusia antigua como vimos de Spasny Rukatvorny, el estandarte heráldico con imágenes de santos, principados rusos, el estandarte de Zarato de Moscú, la bandera estatal de Imperio Ruso. La posterior transformación de este símbolo durante el reinado de la emperatriz Catalina II llevó a la unificación de los estandartes militares, combinando en ellos el escudo estatal, el escudo de la región donde se encontraba la unidad militar y el monograma de la emperatriz. Podemos ver aquí varias regiones, varios oblasts, reinos, principados y Tartaristán y otros se han cambiado. Y seguimos con Pablo I. Con el inicio del reinado del emperador Pablo I, 1754, una de las primeras leyes fue el reglamento militar sobre el servicio de la infantería de campaña del 29 de noviembre de 1796. Este documento no describe las banderas, pero cambia su estatus. Dejan de ser simple equipo, pasan a ser consagradas por sacerdotes, se convierten en reliquias sagradas, se usan en los juramentos y se exige respeto incluso hacia las banderas enemigas. La captura de un estandarte enemigo daba ascensos y premios en dinero, y las banderas se entregaban personalmente a un general o al emperador incluso. En la Marina, el Reglamento Naval del 25 de febrero de 1797 estableció las banderas como señales oficiales de la presencia del mando. Así, los pabellones adquieren un estatus legal, pero siguen siendo sobre todo símbolos ceremoniales. En el capítulo 3 se describen
Estandarte imperial, bandera amarilla con el águila bicéfala negra de 3 coronas y 4 cetros. Y símbolos regionales. También Kaiser Flag del general almirante, con variantes según fuese heredero al trono, miembro de la familia imperial o no. Se cambiaba solo el color del fondo, no era amarillo, sino un rojo oscuro, si es un hermano de sangre del emperador, algo así. Y este se usaba en flotas. Se llama Cruz de Andros, de San Andrés, Andreevsky Crest en ruso. Bandera blanca con cruz azul, Cruz de San Andrés. Ay, perdón. Mm, Y pasamos por campaña ruso-americana. ¿Qué es esto? Y cómo está relacionado con Alaska. En 1799, por la Ley de 8 de julio sobre la denominación de la compañía formada para la explotación y el comercio en el Mar del Noreste como Compañía Ruso-Americana, se fundó una compañía colonial comercial con 724 acciones en manos privados y 1000 pertenecientes al Imperio Ruso. En el párrafo 13 de su estatuto se establecía que la compañía debe tener un sello con el escudo imperial y la inscripción: bajo la protección de su Majestad Imperial, sello de la Compañía Ruso-Americana. Así, en sus primeros años, el símbolo principal de la compañía era el sello. No bandera, no escudo ni nada. Sin embargo, como la empresa administraba territorios y una flota, surgió la necesidad de crear una bandera. El emperador Alejandro I, manteniendo la tradición de los pabellones comerciales, aprobó mediante la ley sobre la bandera de la Compañía Rusa-Americana del 28 de septiembre de 1806 el proyecto de bandera de esa compañía. ¿Eran estos territorios parte del Imperio Ruso o colonias suyas? Más bien, la América rusa tenía un carácter comercial y funcionaba como una asociación público-privada, lo que confirman los siguientes hechos. Primero, la compañía ruso-americana era una empresa comercial con un director electo y símbolos propios. Sello, primero, acciones, bandera para barcos mercantes, asentamientos de artesanos, cazadores y también fortalezas militares. Segundo, en el título de los emperadores rusos desde 1741 hasta 1867, las tierras de América rusa nunca se mencionaron. Este territorio no tuvo división en provincias ni escudos de armas aprobados, y en los escudos imperiales de Rusia estas tierras tampoco figuraban. Sobre Alaska, la capital de misma Alaska, Novo-Arjángelsk, fundada en 1799, nunca recibió un escudo aprobado. En esencia, la bandera de la Compañía Rusa-Americana fue una continuación del pabellón de la Marina Mercante y uno de los primeros pabellones departamentales. Desde comienzos del siglo XIX se inicia un rápido desarrollo de banderas no vinculadas al ejército ni a la armada. Las recibieron la aduana, los tribunales de transporte, los embajadores rusos en cortes extranjeras, los vicecónsules y agentes comerciales rusos, los barcos de carreras y aún más. Alejandro II. El emperador Alejandro II, 1855-1881, fue un reformador activo. Reforma local de 1874. Reforma judicial de 1864, mismo año. Abolición de la servidumbre 1861 y muchas otras medidas.
Su reinado coincidió con el auge de la conciencia nacional y el inicio de la síntesis de banderas nacionales en Europa. Asociaciones sociales basadas en criterios nacionales, políticos y religiosos creaban sus propias banderas, componían himnos y rechazaban los escudos como herencia monárquica. Tras la derrota del Imperio ruso en la Guerra de Crimea contra el Imperio otomano, la monarquía de 1853-1856, la monarquía debilitada observó con sorpresa la creciente popularidad de la bandera blanco-azul-roja. Este pabellón se interpretaba como liberador ruso y se justificaba por los principios de los colores paneslavos, de los movimientos de liberación de serbios, eslovenos, eslovacos, moravos, croatas, búlgaros y más tarde montenegrinos. La lucha de estos pueblos por su identidad nacional en estados ajenos era comprensible. Sin embargo, la adopción de esa bandera por parte de la intelectualidad y la élite política rusa en la segunda mitad del siglo XIX, como símbolo nacional de liberación para la nación, titular del Imperio ruso, es un oxímoron. ¿Qué conciencia nacional, opresión religiosa o territorios ocupados defendía el pueblo ruso dentro del propio imperio? La popularización de esta bandera constituía una provocación contra la monarquía rusa y la integridad del imperio. Las leyes del imperio ruso no reaccionaron de inmediato a esta moda y continuaron permitiendo que la bandera blanco-azul-roja fuese usada por empresas comerciales. Alejandro III. La primera tentativa de unir la simbología estatal del estandarte del Cesarevich con la bandera blanco-azul-rojo ocurrió mediante el decreto del emperador del 23 de enero de 1881. Aunque podría parecer que este es el primer momento en que los colores de la bandera se designan del comercio y se combinan con símbolos estatales, el control del diseño y del uniforme seguía estando bajo el Ministerio de Finanzas, manteniendo así sus raíces comerciales, pero creando la primera conexión con el futuro emperador Nicolás II. Además de esta popularización entre la élite política rusa, había otra explicación. Durante siglos, los pueblos eslavos y ortodoxos de Europa Occidental estuvieron bajo dominios extranjeros, como el Sacro Imperio Romano, el Imperio Austriaco, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Rusia se posicionaba como protectora de los eslavos y ortodoxos. Cuando los movimientos de liberación eslavos comenzaron a consolidarse, aparecieron líderes, banderas e himnos. La élite rusa promovió la bandera blanco-azul-roja como gesto de solidaridad. Estas banderas eslavas se inspiraban en variaciones de los colores de la bandera comercial rusa. Sin eliminar la bandera heráldica oficial del imperio, Alejandro III emitió el decreto del 28 de abril de 1883, estableciendo que en ocasiones ceremoniales se debían usar exclusivamente banderas rusas de 3 franjas, blanca, azul y roja, para decorar edificios, mientras que las banderas extranjeras solo se permitían para embajadas, consulados o visitas de miembros de dinastías extranjeras y representantes honorables de otros estados. Un momento, por favor. Disculpe. ¿Por qué la introducción mencionada de la bandera en el uso estatal es más bien una acción política y no tiene relación con el simbolismo estatal?
Vamos a ver. Primero, la bandera imperial no fue abolida legalmente y la jerarquía de los símbolos estatales se mantiene. Título, escudo, bandera heráldica, himno. Segundo, no existe un anexo con la imagen de la bandera, lo que indica la limitación de su ámbito de aplicación debido a su indefinición. Tercero, la bandera se denomina rusa, pero carece de antecedentes históricos y de una descripción detallada como el ancho de las franjas o un dibujo adjunto. La legislación rusa establecía respeto hacia los estandartes de guerra, la santidad de la cinta de San Jorge y elevaba muchas banderas al rango de reliquia sagrada. Los colores de la bandera imperial se usaban en condecoraciones, estandartes y uniformes. La bandera blanco-azul-roja recibe un estatus de decoración festiva con trasfondo político nacionalista. Y siguiente, la ley sobre banderas nacionales también regula el uso de banderas extranjeras, indicando que otras banderas nacionales estaban prohibidas y su uso estrictamente regulado como medida preventiva para evitar la fragmentación social y participación en actividades revolucionarias. Entre la intelectualidad rusa circulaba un reproche silencioso hacia la familia imperial por la ausencia de sangre rusa. De este modo, el cesarevich heredero obtiene el uso personal de esta bandera, que posteriormente se denomina rusa, mostrando la unión de la familia imperial con el pueblo ruso. Ahora vamos a ver estatus y uso político de la bandera blanco-azul-roja. La bandera heráldica del Imperio ruso no fue abolida por decreto del emperador y permaneció como símbolo pleno del imperio hasta 1917, hasta la Revolución de Octubre. En el imperio multiétnico se introdujo el concepto de bandera nacional o bandero de la nación titular, aunque la nación no se especifica en el decreto. Se menciona que cita, en todos los casos la bandera se reconoce como nacional, pero no se describen los casos. Lo más curioso. No existe dibujo adjunto ni descripción detallada de la bandera, lo que la hace prácticamente mitológica, sin proporciones, ancho de franjas, detalles del asta, etc. La bandera blanco-azul-roja permanece principalmente en el ámbito comercial y se extiende a asociaciones públicas y clubes de yates, así como a deportistas en competiciones internacionales. Los oficiales que participaban en estas competencias lo hacen bajo el símbolo del escudo ruso, una águila de dos cabezas. En todas las leyes mencionadas, la bandera blanco-azul-roja se indica principalmente como bandera nacional rusa. La única ley que la menciona en un contexto estatal es la que establece medallas para quienes participaron voluntariamente en la primera Censo General de Población de 1897, donde la medalla debía llevar la cinta con los colores del Estado. Esta reforma y expansión del uso de la bandera blanco-azul-roja de lo comercial a instituciones públicas no afectó a las banderas del ejército y la marina. Por ejemplo, la ley sobre restauración de las características tradicionales de los estandartes de San Jorge mantiene las cintas y adornos originales, y la bandera militar sigue siendo una reliquia sagrada y un ícono. En el inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, se considera un punto de unión entre la monarquía y el pueblo. Parecía que la bandera nacional unida al estandarte del emperador podría simbolizar este sentimiento. Sin embargo, se observa que el emperador ruso
utiliza con cautela la combinación de su estandarte con la bandera que fue comercial y ahora nacional. Según el circular del Ministerio de Interior de 1914, el uso de esta bandera se limita a tres casos. Primero, representación e ilustraciones patrióticas y publicaciones. Segundo, uso en insignias pequeñas en la vida privada o reuniones patrióticos. Y tercero, uso como banderita manual con tamaño máximo de 4 vershok, una medida rusa, de largo y de 3 de ancho, con hasta no mayor de 7 vershok. Vershok es una medida como palma de mano. El emperador dispuso para que la decoración externa de edificios en días ceremoniales y en otros casos de uso público o privado solo se utilizara la bandera nacional blanco-azul-roja y no se permitiera un nuevo diseño que incluyera el estandarte imperial. El análisis de este circular muestra que la bandera patriótica era más bien un adorno pequeño comparado con la bandera nacional, sin regulación legislativa formal. Hasta 1917, los principales símbolos del Estado seguían siendo título de emperador, estandarte imperial, sello estatal, escudo, bandera heráldica, himno, todos ellos detalladamente reguladas por la legislación imperial, y en cualquier modificación requería un acto legislativo específico, cosa que no se puede decir de la bandera blanco-azul-roja. Hasta, hasta 1917 pasaba esto. Lo que no se puede decir de la bandera rusa o nacional solo estaba mencionada en dos leyes, sin descripción detallada ni imagen. Aparece en el espacio público más como un elemento político de apoyo a los eslavos de Europa en su lucha por la independencia en los últimos años del imperio, como símbolo de propaganda patriótica. Ninguna ley la regulaba como símbolo oficial del Estado ruso. Sin embargo, desde 1705 hasta 1917, la bandera blanco-azul-roja permaneció como pabellón comercial del Imperio ruso. Esta bandera estaba detalladamente descrita en los actos legislativos, con representaciones oficiales y se usaba activamente en todas las instituciones estatales y públicas relacionadas con el comercio. Solo en las últimas décadas del imperio la bandera blanco-azul-roja adquirió popularidad social. Esta bandera no está asociada a victorias militares y las empresas comerciales como la Compañía Rusa-Americana eran objeto de constantes disputas. Ahora vamos a pasar a la Unión Soviética. Tras la disolución del Imperio Ruso en 1917, la bandera blanco-azul-roja no desapareció. Primero fue izada por el gobierno provisional. Eso pasaba en marzo-octubre de 1917, después de la caída del Imperio Ruso. Y luego también por el movimiento blanco durante la Guerra Civil, años 1918-1924, abandonando Rusia junto con la emigración. Con la formación del Estado soviético, también surgió la cuestión de los símbolos estatales y de gobierno. La bandera soviética antes no tenía carácter nacional o confesional y se inspiró principalmente en banderas de movimientos revolucionarios europeos
y del proletariado internacional. Un momento. Ujú. Y en la Unión Soviética ah, abordó los símbolos estatales de forma estructurada. El Tratado de Formación de la URSS de 29 de diciembre de 1922 estableció los principales símbolos. Ah, Establecieron su bandera, escudo y sello del Estado. Pero como escudo grande, perro luego, y primera bandera de Unión Soviética era así, con ese escudo grande, pero después era difícil producirlo y decidieron dejar solo esto, a este lado. Y entonces el Tratado de Formación de la URSS marcaron todo esto. En 1923, la Constitución de la URSS definió la bandera estatal como un paño rojo o escarlata con el escudo del Estado. Dado que el escudo era complejo, se simplificó dejando solo los símbolos principales, la hoz y el martillo dorados en la esquina superior junto al asta. Sobre ellos una estrella roja de 5 puntas con borde dorado. En 1924, un año más tarde, el Presidium de CEC detalló las proporciones de la bandera rectangular, proporción 2 por 1, cantón en la esquina superior izquierda con la hoz, el martillo y la estrella con medidas proporcionales al ancho y largo del cantón y de la bandera. Una resolución de 1924 reguló el uso de esta bandera de la URSS, adoptando un enfoque centralizado. Todas las instituciones estatales, dentro y fuera del país, utilizaban bandera soviética. El diciembre de 1936, ¿qué pasó? La bandera de la Rusia soviética fue definida en la Constitución de la URSS. El artículo 144 la describía como un paño rojo rectangular con la hoz y el martillo dorados en la esquina superior junto al asta y sobre ellos una estrella roja también de 5 puntas bordeada en oro. La proporción era 2 por 1 por 2, lo mismo. Su uso se amplió, prescribiéndose su uso durante el combate en tierra y en el mar. Las posteriores constituciones no introdujeron, en fin, cambios significativos y la evolución de la bandera soviética pasó por 5 etapas. A lo largo de toda su historia, la bandera de la URSS estuvo vinculada al escudo y representó una composición artística unificada. Simbolizaba los ideales de la revolución inspirados en los movimientos revolucionarios europeos. Bajo esta bandera se llevaron a cabo la revolución industrial, científica, espacial, social y muchas otras. Los acontecimientos de 1991, disolución de la URSS, también tuvieron un carácter revolucionario, pero en este enfrentamiento triunfó la traición de las élites políticas, que adoptaron banderas nacionales. El primero en reintroducir la bandera tricolor blanca, azul, roja en la Rusia soviética fue Garry Kasparov, quien en 1990, en un partido en Nueva York contra Anatoly Karpov,
no jugó bajo la bandera soviética, lo que provocó un escándalo. Y desde aquel momento empieza todo. En la Unión Soviética, la bandera blanco-azul-roja estuvo prohibida por varias razones. Primero, fue el símbolo oficial del gobierno provisional derrocado por los bolcheviques de Revolución de Octubre de 1917. Segundo, también fue utilizado por el movimiento blanco en la Guerra Civil de 1918-1924. Y tercero, salió de Rusia junto con la inmigración y volvió a aparecer en la Segunda Guerra Mundial, cuando fue enarbolada contra la bandera roja soviética. Se suele ocultar este hecho, que la bandera tricolor, blanco, azul, roja, también fue utilizada por emigrados rusos que sirvieron en el ejército alemán junto con Hitler, así como por colaboradores y traidores que lucharon del lado de Alemania. Andrei Andreevich Vlasov, podemos ver en esta foto, un traicionero. 1901-1946. La consideraba el estandarte del ROA, Ejército de Liberación Ruso, Русская освободительная армия, y del CONR, Comité para la Liberación de los Pueblos de Rusia, llamándola bandera de la liberación y usándola en reuniones y desfiles de estas organizaciones, como en el desfile nazi en Pskov, ocupado el 22 de junio de 1943. El tricolor acabó simbolizando la caída de dos imperios, el ruso y el soviético. En el programa televisivo Besogon TV, Nikita Mikhalkov, un politólogo, trazó un paralelismo entre el discurso de Vlasov de 1944 y la intervención de Boris Yeltsin en el Congreso de Estados Unidos en 1992. Ambas figuras se unían no solo por la tribuna enemiga que se les ofreció, sino también por el simbolismo que introdujeron. Uno de los elementos de colapso del imperio soviético fue la resolución del Consejo de Ministros de la RSFSR del 5 de noviembre de 1990. Se llamaba Sobre la creación del trabajo relativo a la bandera y el escudo estatal de la RSFSR. Se estableció una mesa redonda dirigida por Rudolf Germanovich Pijoy, 1947, presidente del Comité de Archivos, a la que se encargó preparar propuestas sobre la simbología estatal. Del análisis de las actas de la comisión se desprenden los principales criterios. La bandera no debía ser monárquica ni dinástica. Debía estar libre de ideas imperiales y apoyada por la opinión pública. También debía estar vinculado con la construcción de la flota, con Pedro I, Pedro el Grande, y con los movimientos de liberación de los pueblos eslavos. Los símbolos estatales debían estar por encima de clases, partidos y estamentos. La bandera debía corresponder al espíritu de la Constitución, tener un contenido político e ideológico y reflejar la diversidad nacional del país. No fueron escuchados los argumentos sobre la naturaleza multinacional del Estado, ni las advertencias sobre un posible rechazo del pueblo no ruso. Tampoco se tuvo en cuenta la observación de Kamentseva
de Kamensev, de que era la bandera del gobierno provisional de 1917 y no correspondía a los colores del escudo. Cabe preguntarse quién controlaba la opinión pública y qué significaba realmente el espíritu de la Constitución a comienzos de los años 90. Lo cierto es que la época de crisis generó símbolos acordes a su tiempo y pasó así. El colapso de la URSS. El 22 de agosto de 1991, los diputados del pueblo de la RSFSR aprobaron por unanimidad de la decisión de reconocer oficialmente el tricolor blanco-azul-rojo como la bandera nacional de Rusia. Se estableció que hasta la adopción de una nueva simbología estatal, este estandarte histórico sería considerado el símbolo oficial de la Federación Rusa. El 11 de diciembre de 1993, el presidente de Rusia confirmó el tricolor como bandera estatal mediante decreto, sustituyendo la bandera de la RSFSR, que se utilizaba desde la época soviética. Desde entonces, la bandera blanco, azul y roja ha sido reconocida jurídicamente como símbolo nacional. Hoy, la bandera de la Federación de Rusia está fijada en la legislación constitucional y su uso está regulado en detalle. A diferencia de la época imperial y soviética, ahora la bandera está plenamente consolidada como emblema oficial del Estado ruso. Como podemos ver, el análisis de la evolución de la bandera demuestra que los primeros símbolos aparecieron en el siglo XIX y acompañaron al imperio hasta 1917. Durante ese tiempo, el estandarte negro, amarillo, blanco se convirtió en un símbolo imperial, junto con el título, el escudo y el himno. Sin embargo, fue el tricolor el que logró convertirse en el principal emblema nacional en la nueva etapa de la historia. De un atributo naval y militar, la bandera pasó a ser un verdadero símbolo estatal. En la actualidad, el tricolor es el más joven de los símbolos oficiales de Rusia, pero también el más reconocible. Representa continuidad histórica y se ha convertido en un elemento de cohesión nacional en el periodo posterior al colapso de la URSS. Se han presentado dos hipótesis sobre la popularización de la bandera blanco-azul-roja, así como su perfil y uso entre 1705 y 1917. La confrontación entre los grandes imperios europeos a finales del siglo XIX y principios del XX se desarrollaba no solo en el campo de batalla, sino también en el espacio simbólico. De la monarquía austrohúngara surgieron las banderas de Polonia, Ucrania, Croacia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia y Chequia. Junto a ellos, el tricolor ruso también estaba vinculado al ducado de Carniola. Los colores imperiales de Rusia fueron establecidos aún por Pedro el Grande en el estandarte y el escudo imperial. Así, en el siglo XVIII, el Imperio ruso subraya en el lenguaje de los símbolos su herencia bizantina y mantenía un diálogo en igualdad con el Sacro Imperio Romano y las potencias europeas. Por cierto, no es casualidad que en el siglo XIX la bandera de los Habsburgo fue semejante a la rusa. Sin embargo, la germanización de la dinastía Romano hacia finales del siglo XIX generó un antagonismo social contra la simbología oficial. Para responder al descontento popular,
los emperadores rusos se vieron obligadas a introducir el tricolor en la vida pública como un compromiso entre poder y sociedad, en forma de un símbolo festivo. La única batalla en que participó el tricolor fue, refiero a época histórica, fue en Narva en 1700, donde se capturó un estandarte que recordaba al de Pedro I. Posteriormente no volvió a usarse en combates ni en tierra ni en mar hasta la Guerra Civil de 1917-1922. Durante la Primera Guerra Mundial, la propaganda trató de unir el estandarte nacional con el estandarte imperial, pero Nicolás II le dio solo un papel simbólico y propagandístico. En la Rusia soviética, el tricolor estuvo prohibido y en su lugar se adoptó la bandera roja como símbolo supranacional, multiétnico y con un marcado contenido ideológico. Bajo ella se unificaron las tierras y pueblos del antiguo imperio ruso, y las repúblicas nacionales recibieron banderas derivadas del modelo soviético. El rojo derrotó al blanco azul rojo en la caída del gobierno provisional, en la guerra civil y en la Segunda Guerra Mundial. El regreso del tricolor al espacio simbólico ruso en los años 90 se produjo en un contexto de rechazo tanto del pasado imperial como del soviético. La Federación Rusa proclamó una economía de mercado, privatizó sectores estratégicos y redujo el papel del Estado en la economía, mientras el nuevo símbolo acompañaba este rumbo. Sin embargo, muchos historiadores y politólogos señalan la contradicción entre la bandera comercial y las crecientes ambiciones imperiales del Estado. En la actualidad se trazan paralelismos entre la operación militar en Ucrania y las guerras del pasado, así como Pedro I entró en la Gran Guerra del Norte como zar de Moscovia y la terminó como emperador de toda Rusia, transformando el Estado y su simbología, y etc. Hoy se percibe en el tricolor un reflejo de las tensiones entre comercio, identidad nacional y poder imperial, pero son opiniones personales. El camino histórico de nuestro país, de Rusia, comienza desde el Principado de Moscú, se transforma en el Imperio Ruso, evoluciona a la Unión Soviética y se convierte en la Federación Rusa. Posiblemente para el Principado de Moscú, Moscú y la región de Moscú, la bandera blanca, azul, roja corresponde a su estatus, composición monoétnica y territorio autóctono, perdón. Además de complementar compositivamente el escudo de la región. Sin embargo, el imperio, sin importar cómo se llame, ya utiliza una bandera y un escudo que responden a otra misión, radicalmente diferente de la del Estado regional. La relevación entre la bandera y la historia del Estado es muy individual. Cada país intenta usar la bandera con la que se asocian sus victorias más destacadas, desde la batalla de Kulikovo hasta la victoria en la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria. Rusia ha triunfado bajo banderas que no estaban vinculadas e incluso que eran contrarias a la bandera blanca, azul y roja. Algunos especialistas, tanto extranjeros como nacionales, consideran esta bandera vinculada al mundo occidental debido a su historia centenaria. Por ejemplo, Pal Costo define la bandera blanca, azul, roja no como zarista, sino pro-occidental. La combinación de estos colores ha sido históricamente propia de muchos países occidentales como Francia, Países Bajos, Luxemburgo y Paraguay. Por cierto, he escuchado una versión que la palabra propia, palabra flag,
y colores de blanco, azul, roja deben a viajes de Pedro el Grande a estos territorios. Como todas las flotas empezaron a construirse en Países Bajos, así que banderas para la flota, para distinguirlas, y palabra flag en ruso, que significa bandera, viene de la palabra de este territorio, flagshot se llamaba algo así. Pues así, la misma paleta de colores se utilizó durante más de 3 siglos en el Imperio Británico y sus numerosas colonias. Las banderas de los británicos de metrópolis todavía confirman simbólicamente su subordinación a Inglaterra, incluyendo países como Australia, Nueva Zelanda, Tuvalu, Fiji. La historia de la bandera de los Estados Unidos no fue una excepción, conservando hasta hoy la paleta inglesa. ¿Cuál debería ser la bandera de un país rico y fuerte, de un pueblo próspero, la bandera de victorias y logros? Primero, la reforma de la bandera estatal debe comenzar con la corrección de errores heráldicos y prognósticos en el escudo de la Federación Rusa, ya que la bandera, siguiendo la tradición nacional, debe ser una composición artística unida junto con el escudo del Estado. Y lo digo porque en todos los documentos dicen que los colores de la bandera del Imperio Ruso vienen del propio escudo. Ah, este águila tiene color negro, arriba blanco y amarillo. Desde aquí viene. Y esta, entonces, solo si le ponemos escudo de región de Moscú, rojo y azul. Y entonces ahora está bien que están cambiando con nueva ley, transformaciones, lo están adaptando para que funcione en sinergia, se ve muy bien. Y entonces, la paleta blanca, azul y roja está ampliamente representada entre las banderas modernas del mundo, mientras que ninguna bandera combina los colores negro, amarillo y blanco. Estos son los colores del estandarte con la imagen del Salvador no hecho por la mano humana. Traducción literaria es Spas Nirukatvorny, icono que vimos en primeras imágenes de la presentación de Dmitri Donskoy. Los colores de la bandera de Pedro el Grande en Poltava, los colores de las banderas victoriosas de Alexander Suvorov, Mikhail Kutuzov, Fyodor Ushakov, Pavel Nahimov, todos colores de nuestras banderas en París. La bandera del país debe basarse en el fundamento espiritual establecido por los antepasados y sus gloriosas victorias. Así es la historia de la bandera estatal de la Federación Rusa. Pasó por diferentes transformaciones y en esencia volvió a sus orígenes. Ahora un momento, vamos a ver un corto vídeo cómo se celebra el Día de la Bandera en diferentes países. Mientras estamos encendiendo el vídeo, si tienen preguntas pueden escribirlo al chat.
Así era el vídeo, cómo se celebra en diferentes países. Y ahora vamos a responder a las preguntas. Pregunta Yuri. ah, ¿Cuál sería tu bandera favorita y por qué? A mí personalmente me gusta que en la bandera imperial se conservaban los escudos de diferentes regiones de Rusia y junto con símbolos nacionales. Y yo creo que con la adaptación de las leyes sobre el cambio y la modificación de la bandera, se podría añadir también los escudos de las regiones al tricolor. Sería muy bien. Y a mí, ¿cómo ha cambiado el significado del Día de la Bandera desde el conflicto con Ucrania? Ujú. Me parece que a partir de ese momento, ah, Día de la Bandera comenzó a percibirse como una forma de unión de la gente rusa parlante, en la que las personas se unen por la posibilidad de hablar su propio idioma, por la posibilidad de expresarse y así sucesivamente, porque hay represiones contra rusos en diferentes países y así se reúnen, muestran cómo están unidos, algo así. Si tienen más preguntas, pueden escribir en chat, por favor. Si no, vamos a terminar nuestra lección. Esperaremos unos 2, 3 minutos más. Muchísimas gracias, Yuri. Muchas gracias por venir a todos, por estar con nosotros. Reúnense a otras conferencias también. Todo se publica en los grupos de Casa Rusa de Madrid, en Facebook, Telegram y Instagram. En todas las redes sociales está Casa Rusa de Madrid. Están siempre bienvenidos.